La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. Este tribunal ha establecido que el daño material abarca la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Es así como en Bamaca Velázquez versus Guatemala y en caso López Soto y otros Venezuela lo ha establecido. En lo que se refiere al daño material por daño emergente por las acciones realizadas en la búsqueda de justicia durante más de 10 años, ese tribunal decide fijar en equidad el monto de $10.000 de Estados Unidos de América como indemnización por concepto de daño material a favor del grupo familiar. Esta cantidad deberá ser pagada en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Dentro de lo que se refiere al daño inmaterial, la jurisprudencia internacional ha establecido que la sentencia constituye per se una forma de reparación. Es así como en el caso Amparo versus Venezuela y en el caso Terrones Silva y otros versus Perú se ha establecido. No obstante, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y establecido que éste puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima y de su familia, como en el caso de Niños de la Calle, Vallagrán Morales y otros versus Guatemala. La Corte considera adecuado ordenar el pago de indemnizaciones por conceptos de daño inmaterial en consecuencia a lo ya mencionado. El tribunal dispone que el Estado otorgue una indemnización de $40.000 de Estados Unidos de América para cada uno de los familiares que tengan la condición de padre y madre, esos son el señor Germán y Petronila, y la indemnización de $20.000 de Estados Unidos de América a cada uno de los hermanos, estos son Carlos y Mateo. Los montos dispuestos a favor de estas personas antes mencionadas deberán ser pagados en un plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Además, la Corte reitera que conforme a su jurisprudencia, las costas y gastos que hacen parte del concepto de reparación, toda vez la actividad desplegada por la víctima con el fin de obtener justicia tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria, como es el caso Chaparro, Álvarez y Lapuñares. Es así también como lo dice el caso López Soto y otros versus Venezuela. De modo que esta Corte encuentra que aunque los hechos no fueron reconocidos por el Estado, pero los mismos se encuadran dentro del contexto de las ejecuciones extrajudiciales vigentes durante estos años, de acuerdo a este contexto, los homicidios de esas personas en manos de agentes miembros del Ejército Nacional, también denominados como falsos positivos, consistió en ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles, posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de alteración de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, la Corte decide por unanimidad, primero, que el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, contenida en el artículo 4.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de la víctima. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenida en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de la víctima. El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de los familiares de la víctima. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares de la víctima. Y dispone por unanimidad que esta sentencia constituye una forma de reparación. El Estado debe continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a los efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes. El Estado deberá realizar en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia en relación con los hechos del caso. El Estado debe pagar las cantidades que ya
fijamos por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales por el reintegro de costas y gastos. El Estado deberá reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso. Asimismo, el Estado debe, dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.